Inspecciones en tablets, dinamismo y adecuación. En este vídeo vamos a mostrar las posibilidades dinámicas y de actuación de movilidad sobre tablets que Selene aporta al técnico adecuándose en todo momento a la realidad que se encuentre en campo, independientemente de que esta habilidad haya sido prevista desde las configuraciones iniciales. En la imagen se muestra la pantalla de menú donde se reúnen las actuaciones de inspecciones en los tablets y donde vamos a tener todos los trabajos organizados por bandejas. Vamos en este caso a entrar en una actuación de baja tensión, como uno de los ejemplos, donde el dinamismo puede ser más importante. Como vemos aquí, se nos abre una pestaña, en donde se nos muestra cuál es la estructura de una inspección de baja tensión. Recordemos siempre según lo tengamos configurado en Selene Central y por grupos de comprobación, los cuales presentan sus respectivos parámetros. Igualmente, el origen de suministros de la baja tensión con la cometida donde podemos especificar el tipo de origen que hay de tal forma que la estructura se vaya modificando e igualmente el apartado del local principal, el cual ya podemos comenzar a realizar algún tipo de actuaciones. Imaginemos que el técnico, si bien tiene una inspección aquí con un local principal de pública concurrencia, al llegar allí al trabajo en campo, se da cuenta de que realmente debería haber sido catalogado como un edificio con riesgo de incendio, por lo cual basta con modificar la estructura de la inspección, especificarle que es de otro tipo diferente el local principal al que teníamos previsto y Selene monta una nueva estructura. Con las posibilidades de los locales con riesgo de incendio, los cuales nos pueden pedir una serie de modificadores que determinan su tipología, y en función de eso, como vemos, Selene va construyendo una u otra estructura de inspección de manera completamente automática, siempre apoyándose en cómo cada una de ellas está puesta en central para poder realizarse. Igualmente, en caso de que el lugar de riesgo de incendio, como vemos en la estructura, va cambiando, el local principal podría haber sido perfectamente un quirófano, en cuyo caso vamos modificando la estructura de inspección de tal forma que Selene, en base a cómo tengamos configurado las actuaciones técnicas sobre cada uno de los tipos, nos va marcando la estructura de inspección, como vemos ahora, completamente distinta al tratarse de un quirófano. Igualmente, podría darse el caso de que este quirófano dispusiese de 2 cuadros en lugar de uno, como le habíamos dicho en la inspección inicial, de tal manera que al darle a la opción del nuevo cuadro, Selene nos va a permitir generar, ya tenemos un cuadro o 2 generado, los cuales podemos inspeccionar de manera completamente independiente. Como vemos aquí, podremos entrar dentro de las propias configuraciones de ese tipo de cuadro para quirófanos, con sus nuevos grupos de comprobación de parámetros, y dentro de estos parámetros se trabaja sobre criterios más específicos como por ejemplo, tomas de datos dinámicas, en donde nos digan el número de diferenciales que tenemos que ensayar en función del cuadro que sea, con lo cual Selene ya los deja configurados, todas las entradas necesarias para ese número de diferenciales de manera completamente dinámicas, especificándonos cuáles son las posibilidades para cada uno de los valores. Siempre recordemos según esté configurado en central por los responsables del área, con lo cual, desde aquí, podemos generar toda la información necesaria relativa para hacer los ensayos de los diferenciales a comprobar en este caso. Otro punto que también puede resultar interesante, como vemos el cuadro ya ha avanzado un porcentaje en su inspección, es el tema de que el técnico al llegar allí no solamente se ha dado cuenta de que el local no era de pública concurrencia, sino que era un quirófano y que no dispone de un cuadro, sino que dispone de 2, sino que además dispone de una serie de locales adicionales, los cuales o bien podría haberse quedado configurados desde central en el caso de haberse conocido, o directamente desde aquí podemos incluir, añadir nuevos locales, para lo cual Selene nos pide un tipo de local, por ejemplo, húmedo, en donde vamos a especificar la reglamentación que se hace y le vamos a decir qué tipo de local entre todos los que estamos viendo es. En este caso el local le diremos que es de tipo húmedo e igualmente dispone por ejemplo de 2 cuadros, por lo cual Selene nos configura de manera automática en base a la estructura un nuevo tipo de local húmedo. Además de disponer el de quirófanos tal cual lo teníamos ya realizado con uno de los cuadros al 21%, ahora nos monta un local húmedo en donde vamos a tener una estructura de inspección completamente distinta, que es la que hemos dejado configurados para los locales húmedos, e igualmente va a disponer de un cuadro, en este caso el cuadro 3,
Y aquí tenemos de nuevo toda la secuencia de información de estos locales en cuestión, según lo habíamos dejado configurado. Como vemos, le hemos dicho que tenía 2 cuadros, por lo cual Selene nos propone realizar la inspección de 2 cuadros para cada uno de los locales, y finalmente vemos que solamente dispone de uno. Podemos volver a eliminar el cuadro. Recordemos también que la inspección, aparte de todo este dinamismo, puede permitir llevar un control documental, realizar fotos, dibujos a mano alzada, incluso cualquier tipo de documentación que el cliente nos presente directamente cuando estamos en campo. A partir de aquí podríamos seguir añadiendo locales o modificando la estructura de los que ya tenemos, en función de lo que nos vayamos encontrando de manera dinámica en la propia inspección de campo, donde podemos especificar de nuevo la inclusión de nuevos locales de distintas tipologías y nuestra inspección, como vemos, va aumentando en distintos tipos de locales y adecuándose a la realidad que nos estamos encontrando en el campo. Selene no solo permite trabajar sobre movilidad con tablets, sino sus altos niveles funcionales adaptan y responden a las contingencias de las inspecciones. Selene, mejorando empresas.